¿quién es Marcela Sabat Fernández? Marcela Sabat Fernández, mujer, mamá, líder con mucho compromiso social, exdiputada, exsenadora, actual consultora y fundadora de Women and Equality Solutions, activista por los derechos de las mujeres y de las madres. Yo creo que por ahí va un poco mi definición cuando hablamos de feminismo también. Bueno, bienvenida Marcela a este encuentro, a esta conversación entre amigas que nos conocemos desde hace tiempo y quisiera, a propósito de que te planteas como una mujer activista por los derechos de las mujeres, pero preguntarte cómo, ¿dónde crece Marcela? ¿Dónde creces? Y cómo de alguna otra manera esa historia tuya te vincula definitivamente con el tema político, que no tiene que ver solamente con la militancia en un partido político, con una visión del mundo, ¿cachai? ¿Dónde creces tú? Mira, esa pregunta me tocó hacérmela hace muy poco tiempo. Di una charla TED hace poco con el tema de equidad de género. Y ahí tuve que hacerme un análisis, una reflexión, una mirada hacia atrás, desde dónde había empezado todo esto, donde se ha generado la semilla y cómo también yo misma fui tomando más conciencia de esto y por qué para mí tomaba tanto sentido la lucha que yo estaba dando desde que fui legisladora. Que yo creo que ahí fue principalmente donde creció mi convicción, donde me formé, donde comencé a sentirme feminista desde un lugar quizás más solitario, pero también siendo comprendida y acompañada por muchas organizaciones sociales de mujeres y de madres. Entonces yo creo que para mí el espacio de legisladora en términos como formativos, desde lo que yo creo y intento también dejar en este mundo, tiene que ver con lo que aprendí ahí con las organizaciones sociales. Oye, tu padre, que fue alcalde por un largo periodo en Ñuñoa, ¿tuvo que ver con eso, con esa historia tuya de vincularte con la política? De todas maneras, yo creo que crecer en un espacio político donde lo social estaba muy presente. Mi mamá también fue presidenta de fundaciones y yo los acompañaba a los dos todos los días porque quería ir. Claro. A todos esos lugares. Entonces, yo hacía de asistente social desde muy pequeña. Tenía mucha conciencia de que había muchos más que necesitaban mucho más que yo. Y desde ahí es que también tenía una mirada con perspectiva de género, desde muy pequeña. Muy asociado a ciertas experiencias que me tocó vivir también a mí, no solo en situaciones cotidianas, personales o del día a día, sino que también desde lo profesional, anterior a ser en el fondo diputada o senadora, trabajar en un estudio jurídico, trabajar en un ambiente automotriz donde hay muchos hombres, y siempre haber tenido y estar consciente de un mundo donde para poder tener quizás poder o ejercer un lugar con más notoriedad, cuando había muchos hombres, había que hacerlo de una forma distinta, siendo mujer. Consciente de eso. Y a propósito de esa conciencia, ¿cuáles fueron las dificultades que tuviste cuando entraste en política? Porque una cosa es el mundo privado, digamos, pero cuando entraste a la política, primero como diputada, luego como senadora, que ya estabas más grande, con mucha más experiencia, pero ¿cuáles fueron las dificultades con las que te encontraste al momento de entrar? Yo entré a los 26 años y claramente tenía poca experiencia en temas comunicacionales. Entonces me mandé uno que otro, digamos, error, con Doro, por decirlo bien chileno, y ahí yo veía que la vara estaba siendo medida de distinta manera en relación a personas que tenían características muy parecidas a las mías, pero que eran hombres. Y ahí yo empecé a notar que esto era distinto, porque yo era hija de. Entonces a mí primero se me medía como hija de,
por Claro. haber sido, en el fondo, hija de un político muy reconocido. Claro, claro, claro. Pero también habían otros hijos de. Estaban los hijos de otros alcaldes, pero eran hombres. Y a ellos no se les medía de la misma forma, no se les hacían las mismas preguntas en entrevistas. Yo no entendía por qué me preguntaban cuántos zapatos tenía en el closet. No entendía por qué se hacía referencia a cuánto pesaba o qué ropa me ponía. Yo no entendía por qué se me hacían preguntas tan distintas a lo que yo estaba ahí. ¿Por qué yo estaba ahí? Yo estaba ahí como una diputada electa que le había ganado a un personaje muy reconocido también en política, por lo tanto también había provocado un dolor, a lo mejor en el lugar donde yo estaba representando. Y quizás esos elementos ahí me hicieron notar que era necesario decirlo, expresarlo, y no normalizarlo. Pero y esa, a ver, tiene que ver con lo que te quiero preguntar ahora. ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Lo enfrentaste visibilizándolo? Sí. ¿Cómo fue aquello? Intenté no hacerlo desde la victimización, porque sufrí mucho, me costó mucho salir adelante, pero intenté siempre hacerlo desde donde se me enseñó, que fue trabajando. Pero creo que no debiese tomarse el concepto de víctima como algo terrible o algo malo. Creo que es bueno también normalizarlo desde ese lugar, porque finalmente es la única manera de decir hay que cambiarlo. Si tú lo dices como es algo que pasa y uno tiene que luchar para salir adelante, como que es algo que fuera normal, no, porque yo no quiero que mi hija, por el solo hecho de ser mujer, tenga diferencias de trato que mi hijo. Quiero que tenga las mismas oportunidades. Y eso tiene que ver con cómo somos tratadas en el mundo público, en el mundo privado y en el mundo comunicacional. Entonces, ahí claro, cuando tú eres expuesta públicamente hay una diferencia notoria porque hay un mundo que te está mirando y porque claramente es distinto. Tú te expones no a ti misma, sino que también a tu familia. Entonces, lógicamente que ahí hubo en mí una decisión de tomarlo desde el lugar del trabajo y de querer cambiarlo. Y por lo tanto tomar mi ejemplo como algo que no quería que volviera a pasar con otras mujeres. Entonces también mi posición con otras mujeres cambió rotundamente. No esta mirada de que existe la abeja reina y no existe otra mujer que pueda estar en un lugar de liderazgo o de poder, sino que vengan más mujeres para que este mundo cambie. Y eso también fue súper complejo. ¿Y cómo lo viviste con tus pares? Estoy pensando en las diputadas en ese tiempo. O sea, lo que pasa es que, claro, hay una visión bastante maniquea todavía desde mi punto de vista entre la izquierda y la derecha. Sí. ¿Te fijas? Pero lo que yo pude apreciar en el desarrollo de tu carrera política dentro del marco del declararte una activista feminista es que hubo una aceptación de tus pares o fue mucho más complejo encontrarte con mujeres que tenían una mirada tal vez mucho más radical que la tuya. ¿Cómo lo ves ahí? Es que el hecho de que el feminismo siempre ha estado radicado en un lugar político, o más bien ha estado relacionado o vinculado a un espacio político, lógicamente cuando llega una persona que no es de ese lugar, a declararse feminista es mucho más complejo, no solamente para el sector donde tú perteneces. Yo pertenecía en ese minuto a la derecha y pertenezco hoy a la derecha, tomando un concepto que fue siempre relacionado con la izquierda. Claro. Entonces, lógicamente no era aceptado ni en la izquierda ni en la derecha. Y eso lo hizo mucho más complejo, pero también para mí, no sé si será por mi sangre palestina o por quizás otro elementos de mi personalidad, lo hacía incluso más meritorio porque creía que estaba también ampliando la convocatoria del feminismo, algo que creo que hoy día es súper, súper importante y muy necesario para que la lucha siga conquistando más derechos, porque creo que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, pero creo que queda demasiado todavía para que podamos hablar de igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y de dignidades incluso. Entonces, tiene que ver con que más personas entren a esta convicción y tienen que sí o sí existir personas que están fuera para que se pueda ampliar esta puerta. Obvio. Y esa es un poco mi decisión. Cuando digo es difícil, es complejo, pero es necesario. Oye, y de todas las iniciativas y proyectos de ley que impulsaste en su momento, ¿cuál fue o cuáles crees tú que fueron los más complejos de poder instalar? Yo creo que por temas culturales todos han tenido una dificultad. Y te voy a poner ejemplos. El tema de la ley del acoso callejero. Yo era la única diputada de derecha y quizás el mundo que más ridiculizó esa ley por el tema del piropo y de no
apreciar la profundidad del proyecto de verdad en su totalidad, hizo que como que lo ridiculizaran un poco. Y a mí eso para él fue muy complejo de ir cambiando en el tiempo. Y cuando uno lo habla hoy día y ve los cambios, o sea, esa ley permitió que en todas las construcciones y que en todas las inmobiliarias sí o sí se tengan que capacitar a las trabajadoras y los trabajadores que están en una construcción respecto al acoso callejero. Y eso ha generado un cambio cultural sí o sí. O sea, todas maneras. Las leyes generan cambios conductuales, y eso es importante de tenerlo consciente al momento de legislar y al momento de hablar de una legislación sin ridiculizarla. La ley Antonia, que hoy día está en boga, pero en todos los casos que hemos estado viendo en los medios de comunicación. Esa ley que parte de una mujer que se suicida por haber sido violada por su pololo. Sí. En el fondo, hoy día permite que las mujeres no sean revictimizadas en juicio. Y que en el fondo podamos también tener más oportunidades de atrevernos a denunciar y no retractarnos. O sea, es muy importante lo que ha hecho esa ley en muchos casos. Sí. Pero te voy a decir que quizás donde más he sentido que he generado cambios, porque no te voy a decir que los otros no se han generado, tiene que ver en los que tienen que ver con la maternidad. Porque yo creo que también el feminismo ha dejado de lado la maternidad. Y yo creo que cuando uno se hace cargo de la maternidad, de los obstáculos que uno tiene cuando es madre y quiere trabajar y quiere generar, en el fondo, y ser jefa de hogar, tienen que ver también cuando tú decides no ser madre, porque aunque tú no seas madre o decidas no ser madre, vas a sufrir las mismas discriminaciones que va a sufrir una mujer cuando es mamá. Sí. Mira, por el solo hecho de ser del mismo género. Exacto. Y a propósito de eso, quería preguntarte, ¿cómo has logrado en estos años conciliar tu vida familiar con tu vida familiar personal, digamos, con tu vida laboral? ¿Qué rol ha jugado tu marido en esto? Pero ¿cómo lograste esa conciliación sin que fuera dramático? Yo creo que siempre es un poco dramático. Yo creo que la maternidad es una experiencia preciosa, pero súper compleja. Y trato siempre de hablar desde los dos lugares para que dejemos de romantizar la maternidad, porque es bueno que las mujeres cuando decidan sepan lo real y no lo que queremos que se vea. Yo creo que es bueno. Amo la maternidad, amo ser mamá, pero creo que es una de las cosas que siempre quise ser. Y hoy día creo que mi mejor arma para ser o intentar ser la mejor mamá es tener mujeres a mi alrededor que me ayuden a llevar esa maternidad. Obviamente que mi marido es muy importante en el proceso de poder ser profesional y sentir que hay una corresponsabilidad total en cómo lo hacemos con nuestros niños y en qué minuto. O sea, yo con él cuento 100%, no tengo ninguna duda, y probablemente si yo dejo de hacer algo en términos profesionales va a ser por una decisión súper mía, independiente de lo que él diga. O sea, yo sé que lo que yo decida, él me va a decir, vamos, con todo. Pero creo que ha sido súper determinante estar acompañada de otras mujeres y de otras madres que me digan, no lo estás haciendo mal, estás haciendo lo mejor que puedes. Y tú eres esta mamá y no tienes que ser perfecta. Y que yo también sea esa misma mujer que ayuda a otras mujeres diciéndole lo bien que lo está haciendo y entregándonos una seguridad que muy pocas veces tenemos. Nosotros somos muy inseguras, nos castigamos mucho, somos muy culpables. Muy culposas. Y somos además muy malas mujeres con las otras mamás. Yo creo que se tiene que cambiar. Y eso tiene que ser por una especie de ola o de forma de responder cuando tú me tiráis mala onda y yo te tiro de buena onda porque quiero que tú seas una mejor mamá y que tengas mi apoyo en eso. No, pero mira, eso yo o sea, te lo quiero declarar, digamos. Yo lo he vivido contigo. O sea, esa buena onda, ese gesto amoroso y acogedor que has tenido cada vez que hemos estado juntas en diferentes espacios, de verdad que lo he sentido porque... Qué linda, gracias por reconocerlo. No, en serio, porque yo también lo he sentido contigo, sí, también, ha sido mutuo. Porque tiene que ver con cómo efectivamente nosotros creemos en la sororidad. O sea, cómo nos construimos también desde ahí. Porque probablemente estos conceptos, Yoli, tienen que ver no solamente con una foto. Sí, tiene que ver con que lo hagamos desde... Con la acción cotidiana. Exacto, para poder generar un cambio, porque si no podemos clavar muchas banderas, ¿cierto? De feminismo, de derechos de las mujeres, vamos por la sororidad y un montón de conceptos que son súper manoseados y que finalmente cuando no hay acciones
y declaraciones que vayan en son a esos conceptos, todo se derrumba. Yo creo que es súper importante que nosotras tengamos un discurso político, pero que también en lo personal cambiemos eso. Sí, de todas maneras. Ser amables con nosotras. Si eso es lo primero, porque no le podemos pedir eso a los hombres si entre las mujeres somos las primeras las que nos chaqueteamos, las que nos tiramos para abajo. Yo creo que ahí hay mucho por hacer. No, estoy de acuerdo. Y creo que eso se demuestra, digamos, en las acciones cotidianas que hemos tenido tú y yo, sí, y otras que efectivamente no es un eslogan y no es para la foto, como decís tú. Oye, vinculado, pero como avanzando en el desarrollo de tu carrera, tu vínculo con las fundaciones, ¿cómo se da ese vínculo con las fundaciones y por qué? Sí. Transitas hacia allá, también estando en la política, pero te vinculas igual con fundaciones. Ha sido quizá una de las experiencias más enriquecedoras en política. Yo creo que estar conectadas con la ciudadanía es lo que te permite ser una buena representante. Y en ese sentido me tocó además en momentos muy particulares de mi vida estar conectada con lo que me estaba pasando en términos personales, con lo profesional, con las organizaciones sociales. Entonces, por ejemplo, el acoso de callejero representaba mucho lo que yo viví en mi etapa escolar, en mi etapa universitaria. Me hizo mucho sentido ya al minuto, pero primero que me lo presentaron dije que bueno, siendo la única parlamentaria de 10 de autores del proyecto de derecha. Pero lo sentía, creía que estaba respondiendo a mi historia, a mi niña. A mi niña Marcela Sabat, entonces como que le estaba respondiendo a ella. Después creciendo como mujer, un montón de leyes que tienen que ver también con discriminación en los términos laborales, qué sé yo, pero después más aún me dio sentido con el tema de la maternidad. El conectar con otras mujeres sin importar el color político. Yo tenía mamás de derecha, de izquierda, de centro, de nada. Y todas conectaban con el mismo dolor que yo. De la clase alta, de la clase baja o de estas clases que no existen cuando tú hablas de maternidad. Maternar es un acto político hoy día más que nunca. Y le debemos mucho a eso. Le debemos mucho a la maternidad. Pero qué interesante lo que decís tú, que maternar hoy día es un acto político también. Le hacemos un bien a la sociedad que no está valorizada o que probablemente tiene algunos conceptos de cuánto aportamos, ¿cierto?, a la sociedad, pero tiene que ver con que hoy día es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque probablemente tienes una alta probabilidad de ser, si eres vulnerable, de jefa de hogar sola, sin un ingreso paralelo que te ayude en esta importante acción que es maternar. Tener que hacerlo bien, tener que cumplir además con en el fondo como conceptos de lo que es ser mujer, power y darle para adelante, pero además de estar bien tú, de cómo tienes una salud mental de acuerdo a todo lo que tienes que hacerte cargo, que es a llevar una familia adelante sola. Lo veo por ella y también lo veo a mujeres que tienen gracias a Dios a un hombre que lo acompaña o a otra mujer que lo acompaña, no sé, lo veo también, pero creo que hoy día en el mundo y en Chile cada día es más difícil maternar y eso lo vemos en los números, o sea, hoy día tenemos baja natalidad en el país y eso tiene que ver con lo difícil que es maternar y con la decisión de que muchas mujeres han tomado hoy día de no ser madres, muy válida, por lo difícil y complejo que es. Entonces yo creo que las mujeres que hoy día optamos por la maternidad tenemos que ayudar a las otras, tenemos que no solamente ayudarlo en términos personales, sino que tenemos que generar condiciones, tenemos que generar políticas públicas donde a la madre no se le generen espacios indignos, como es, por ejemplo, la lactancia materna, que ya es difícil, ya es compleja y además tienes que hacerlo en un baño porque en tu oficina no hay una sala de lactancia. No, claro. O que tengas que en el fondo no tengas facilidades para poder llevar a tus hijos al control sano, o que no tengas facilidades para llevar a tus hijos al colegio, que se enfermaron, o que tiene más de un año y tiene una enfermedad grave y no tienes la licencia de enfermedad grave por hijo menor de un año, tiene 1 año 2 días. O sea, algo tenemos que hacer con la flexibilidad laboral, algo tenemos que hacer con la corresponsabilidad en este país. Oye, a propósito de todo esto y de la evolución que yo veo que has tenido desde cuando tenías 26 años a hoy día y tu convicción, digamos, política respecto al valor de ser una activista y una feminista por los derechos de las mujeres, estás escribiendo un libro. Sí. Ya, ¿de qué va eso? Es que tiene que ver con todo este encuentro que tengo
intrínseco con respecto a que hay que abrir la convocatoria del feminismo. Que hay que hablar desde otro lugar, que hay que dejar de separar y de elegir a quienes se les permite ser feministas y a quienes no. Y esto tiene que ver con cómo se mira el feminismo de distintos lugares, del medio ambiente, desde el emprendimiento, desde la seguridad, desde el transporte, de distintas miradas para poder generar políticas públicas distintas, pero también para poder generar un vínculo con lo privado de manera distinta. Yo soy una convencida que el vínculo público-privada es muy necesaria para poder avanzar de forma más rápida. Y por eso es que hoy día lo veo desde las empresas, como consultora, en el fondo, trabajando con empresas, pero lo vi también desde otro lugar que era lo público. Y hoy día veo los dos lugares de distintas formas y distintas maneras. Oye, a propósito que mencionaste lo de tu rol de consultora, que encuentro que es un espacio bien importante, sobre todo con la empresa privada, hoy día que se hace cargo de los temas de equidad de género y sostenibilidad. ¿En qué estás tú hoy día? ¿En qué estás? Yo estoy hoy día intentando generar ese vínculo de lo público y lo privado, porque creo que es lo que mejor aprendí a hacer, digamos, hoy día desde lo privado y tanto tiempo en lo público. Fui 12 años en el fondo legisladora, eso me dejó muchísimo. Y también intentando cambiar la sociedad desde esas organizaciones. Creo que hay mucho por hacer cuando hay un gerente, cuando hay un líder de una organización privada que entiende que es importante la corresponsabilidad y que entiende que esto de la equidad no es una moda, que no es desde el lugar que te conviene, sino que es un deber. Y esto tiene que ver con que también hagamos notorio cuáles son los ejemplos del día a día que dicen que es importante que tengamos equidad. Cuando hablamos de la cantidad de mujeres que se mueren por ataque cardíaco porque no entendemos cuáles son nuestros síntomas si vamos a tener un ataque cardíaco, porque los síntomas que tú y yo conocemos del dolor del brazo izquierdo, claro, y del corazón son probablemente en términos muy mayoritarios solo para hombres, tiene que ver con que hay algo de base que está mal y que es un ejemplo cotidiano que nos demuestra que necesitamos que haya equidad en todos los aspectos. Y cómo, mira, a propósito de lo que dijiste, ¿cómo se regula el uso del aire acondicionado en las empresas? ¿El aire acondicionado? Que lo regula un hombre y no piensan que a lo mejor las necesidades de las mujeres. Más terrible que eso. ¿Qué? Así como para el hombre 20 grados es suficiente, para las mujeres es 22. Y los termostatos de los aires acondicionados a nivel mundial están confeccionados con la temperatura interna de un hombre, no de una mujer. Sí, pero o sea, están creados desde un lugar masculino. Totalmente. A ver, tú sabes que las mujeres tenemos una mayor probabilidad, casi un 42% más de morir en el caso de tener un accidente automovilístico que un hombre, que una mujer. O sea, que un hombre en el fondo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los monos de goma tienen los parámetros de un cuerpo masculino. De un cuerpo masculino, claro. Entonces, te das cuenta que esto no tiene que ver con el siglo pasado y que no es una moda y que tiene que ver con hoy día y con ejemplos prácticos que nos demuestran que y me imagino que tú te parás desde ese paradigma cuando conversas con una empresa. Desde ahí yo hablo. Yo hablo desde los ejemplos del día a día. ¿Cómo se llama tu consultora? Women and Equality Solutions. Perfecto. Entonces tú desde tu consultora me imagino que desde ahí te parás para conversar con las empresas. Porque no tienen conciencia de eso, ¿cachai? Y yo creo que no tienen conciencia porque está este estigma político, está este estigma de lo que hoy día está bien o está mal. O sea, cuando hablamos de que es una moda, sí es una moda, hagámonos cargo del pinkwashing, hagámonos cargo. Que yo prefiero que también se haga, si va a ser se haga desde ahí, que se haga, bienvenido. Existe. Pero quienes tenemos convicción en esto, hagamos un doble clic. De todas maneras. Y contemos la verdad y hagamos que esos ejemplos sean más notorios para más personas en el mundo para que de verdad se hagan parte de esto. Si no sacamos conseguir generando declaraciones bonitas y que hablemos de los derechos y la igualdad de oportunidad entre los mujeres, sino decimos por qué. Cuando hablamos de las cuotas, uh-huh, y todo el mundo te lo pone contra el mérito. Es difícil. Es difícil cuando no pones la perspectiva, la historia, los casos en el mundo. Si no hablas desde la cuota como un incentivo para acelerar el cambio cultural.
Pero si te ponen la cuota del mérito, obvio que es más complejo. Entonces, hay que, yo creo que ponerle más elementos a la conversación. Es que, tenemos que educar mucho. Pero yo creo que eso es lo que haces tú, yo y otras cientos de mujeres que estamos vinculadas con estos temas, que efectivamente estamos trabajando para avanzar, mover la aguja un poquitito más rápido, y lo hacemos desde diferentes lugares para hacer esta contribución. Sí, pero además creo que es súper importante que exista más esto. Yo te agradezco mucho este espacio porque yo creo que estar juntas siempre, no desde donde nos conviene, es lo que debemos hacer. No es de buena onda y porque no porque además te quiero mucho. Te quiero mucho, pero además porque creo que hacemos un bien. Porque tenemos en la una convicción. Y avanzamos de mejor manera. Vamos a avanzar juntas, nos va a ayudar a generar un avance mucho más amplio. Y más, donde más mujeres están incluidas en eso. Oye, Marce, ¿cuál es tu sueño? Ay, mi sueño es que mi hija, el día de mañana, cuando se siente al lado mío y me converse de alguna problemática, no lo haga desde el lugar donde lo hice yo cuando era niña. Ya, a ver cómo es. Que lo hice sin querer probablemente o sin saber. Tener miedo a salir a la calle y que yo pueda sufrir algún tipo de abuso, por ejemplo. Que no sienta ese miedo. Ese es mi sueño. Que pueda viajar con sus amigas y yo no tenga miedo, no tenga temor a que ella viaje con su amiga porque viaja sola. Porque le puede pasar algo. O sea, y no te digo que no voy a tener temor o miedo a que mi hijo viaje solo, pero probablemente son distintos temores. De todas maneras. Quiero que ella sea libre, que tenga más libertad. Yo no estoy diciendo que yo no fui libre, de nuevo, no quiero hablar del lugar de víctima. Quiero hablar desde un lugar donde fui quizás consciente de mis diferencias después de que las iba viviendo. Y de nuevo, no lo quiero hacer desde un lugar como odioso. Creo que eso no aporta. Y lo quiero decir con mucha fuerza. Yo creo que tenemos que hablar desde un lugar de la esperanza, de que esto sí es posible. Con todos y con todas. De todas maneras, Marcela, muchas gracias. Y, ¿sabes? Quiero agradecerte algo que me hizo mucho sentido en la conversación, que te hayas hecho cargo de tu niña. Te agradezco mucho que te hayas hecho cargo de tu niña y que hables desde ahí también y que les hayas hecho harto cariño. Es difícil, ¿ah? Cuesta. Dímelo. Muchas gracias, Marcela, por estar aquí. Gracias por este espacio. Gracias.